¿sí? Antes que el cuerpo esté embarazada, o sea, la mujer está embarazada, todo lo que pasa a nivel fisiológico, ¿sí? Y después vamos a ver las alteraciones también mentales y emocionales que producen en este puerperio también, ¿sí? Como decíamos, no son solo cambios físicos, sino también cambios emocionales, que hay mucho de eso a nivel emocional, cuando ya nace este bebé y la mujer se siente incapaz de poder asumir esa responsabilidad de lo que es tener un recién nacido en sus brazos que depende al 100% de esa persona, ¿sí? Y si hay un precedente de alteraciones, ya sea depresión, psicosis o algo, ahí también va a aparecer esto de las emociones, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a empezar con lo que es la definición de puerperio. Dice, es un periodo de transformación progresiva de orden anatómico y funcional que hacen regresar paulatinamente todas las modificaciones gravídicas hasta casi restituirlas a su estado primitivo, que es lo que le estaba diciendo, ¿sí? Comprende un lapso del tiempo de 45 a 60 días. Ese es el lapso de que la mujer va a volver a su estado de antes de estar embarazada, que es lo que llamamos puerperio. ¿Sí? Momentos del puerperio fisiológico tenemos el puerperio inmediato, que son las primeras 24 horas. Tenemos el puerperio propiamente dicho, que son los primeros 10 días. El puerperio alejado hasta los 45 días y finaliza con el retorno de la menstruación. O el puerperio tardío, desde los 45 hasta los 60 días. Esto puede variar en la clasificación según el autor que ustedes consulten también, ¿sí? En el puerperio inmediato, que son las primeras 24 horas, son las más importantes, ¿bien? Porque ahí vamos a tener que observar nosotros mucho los loquios, que el loquio es el sangrado que vamos a tener presente después de ya sea parto instrumental o parto vaginal, ¿sí? Entonces, para evitar las complicaciones en el parto o trabajo de parto, tenemos que tener muy presente el cuidado dentro de estas 24 horas, ¿sí? Las primeras 24 horas posterior a el alumbramiento, o sea, cuando nace el bebé. Se clasifica como el periodo de mayor importancia, estoy diciendo, de una mujer puérpera, ya que en ese puede presentar una muerte materna. Que la complicación más severa sería la hemorragia postparto, ¿sí? Aquí la mujer experimenta una sensación de alivio y bienestar postparto, que es el periodo de satisfacción, ¿sí? Aumenta la temperatura, aumentan los leucocitos, ¿sí? Acá hay que hacer una revisión exhaustiva de signos vitales, la pérdida sanguínea, la persistencia del globo de la seguridad de Pinard, que es el del útero, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué signo vital vamos a tomar nosotros? A ver, ¿qué ustedes creen? ¿Qué signo vital vamos a tomar dentro de estas 24 horas? ¿Que me van La a indicar? temperatura, No, lejos. tensión y frecuencia. Exacto, ¿por qué? ¿Por qué? Por la pérdida de sangre. Exacto, por la posible hemorragia que acabo de decir, ¿sí? ¿Me va a dar infección si yo controlo la temperatura en estas primeras 24 horas? No. No. La infección puede aparecer en las 48, 72 e inclusive más adelante, ¿sí? Pero lo que me va a dar que hay una pérdida de sangre va a ser el control de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, ¿cómo tiene que estar su frecuencia cardíaca si hay presencia de sangre? Alta, baja, ¿cómo está? Alta, en taquicardia. Ajá, taquicardia. ¿Por qué? Porque tendría hipotensión en este caso la paciente. Sí, pero estamos en el corazón. ¿Qué pasa con la taquicardia? ¿Por qué el corazón se acelera con la pérdida de sangre?
porque se esfuerza, bombea la sangre. Sí, pero ¿por qué? Para generar más oxigenación. Sí, o sea, el corazón va a querer O sea, restaurar. para irrigar a todo el cuerpo, para... Claro, el corazón va a tratar de equilibrar esta hipovolemia que hay, o sea, la falta del volumen sanguíneo por la pérdida, ¿sí? Entonces, inmediatamente se produce este efecto de taquicardia, aumenta la frecuencia cardíaca para que bombee más sangre el corazón, ¿sí? Y va a haber una hipotensión por la falta de volumen sanguíneo, ¿sí? Por eso hace una hipotensión, por falta de volumen, porque hay una pérdida importante, ¿sí? Por eso es la explicación, si se quiere, de ese momento y de esos signos vitales. Y por supuesto la oxigenación, ¿sí? Porque a mayor pérdida, menos oxígeno va a tener todo el tejido. Bien, ¿cuál es el manejo del puerperio inmediato? Identificar factores de riesgo de hemorragia postparto. Y ya vamos a ver otro power donde explica cómo yo me voy a dar cuenta cuándo es hemorragia y cuándo no, a través de las compresas o de los apósitos, ¿sí? Que llegamos a poner en la puerta. Porque yo voy a ver mucha sangre y voy a decir que está en hemorragia y no es así, ¿sí? Y muchas veces se las pesa a esas compresas. Y va a haber una diferencia de sangre roja brillante que me va a indicar qué cosa. La sangre roja y brillante. Sangre fresca. ¿Qué sangre? Sangre fresca. Sangre fresca. Y si es una sangre ya más a color como borra vino, así que me indica. Es una sangre que ya es sangre un poco residual. Residual. Bien. El control de la presión Profe, arterial, sí. a nosotros en las prácticas nos dijeron las enfermeras que cuando la sangre es así roja, que ahí podemos ver que hay una presencia de hemorragia cuando es abundante y bien roja. Claro. Ya cuando es más oscura ya no. Exacto, que es lo que le estoy diciendo, sí. Cuando ya es una sangre como borra vino, hasta como marrón, ya es una sangre residual que se llama. Es una sangre que viene bajando, pero no es fresca. La sangre fresca, no sé si alguna vez ustedes hayan presenciado una hemorragia, es una sangre brillante, es una sangre roja y sobre todo caliente, ¿sí? Porque quiere decir que es del flujo actual, de lo que está en el momento. El control de la presión arterial y pulso, evaluar la cantidad del sangrado, altura y contracción uterina, eso es importante, porque si hay una atonía del útero, quiere decir que voy a tener una hemorragia, ¿sí? El útero no tiene tono, entonces no se va a contraer y por ende va a estar involucrado el útero, la arteria uterina y la persona se me muere, ¿sí? Por eso ahí dice control de la altura y contracción. El útero va descendiendo, se va contrayendo, se va disminuyendo, que eso también lo vemos ahí en otro pago, está eso, como va volviendo a su estado natural, dependiendo los días o las horas, ¿sí? Entonces yo voy a evaluar si esto va, se va decreciendo, digamos, en forma normal, en forma abrupta, que también es anormal, o hay una atonía uterina, o sea, el útero no tiene tono, y es una situación de urgencia, emergencia, si no hacen una cesárea, una cirugía para sacar el útero, la persona corre riesgo de muerte, ¿sí? Iniciar el alojamiento conjunto de la madre y el niño. Recuerden que la lactancia estimula la contracción del útero, ¿sí? Alimentación completa inmediatamente después del parto. Altas indicaciones, de acuerdo a las indicaciones del profesional que la maneja. Profe, profe, disculpe una pregunta. Sí. La oxitocina es la que le ponen después del parto, es para contraer el útero. Exacto, es para contraer el útero, que la oxitocina también se estimula cuando el bebé empieza con la lactancia. Eso también dice que es liberador de oxitocina, es para contraer, ¿sí? Bien, profe. Para prevenir la hemorragia también.
No les sabría decir cómo es el manejo dentro del hospital. Como yo les decía hace rato, cada hospital o cada nosocomio o cada institución donde se realicen estos partos va a tener su protocolo, su manejo. Eso no les sabría decir cómo están funcionando ahora, por ejemplo, en el materno, porque al no trabajar yo ahí no sé cómo es la interna, no sé si ustedes la pusieron. Por ejemplo, el otro día ingresa una niña, una adolescente, 16 años, ya estaba en fecha de parto, bueno, ella estaba bien, no estaba con trabajo de parto, y le estaban por dar la medicación misoprostol para que empiece con el trabajo de parto. Uh-huh. Esa. Y la vasofortina, profe, es para impedir las hemorragias. No te sé decir eso, como te decía Bien. hace rato. No Bien, sé bien. qué medicación usan según el protocolo de cada institución. Por ejemplo, Claro. las instituciones privadas tienen otro manejo de lo que es el procedimiento hasta del parto mismo. En las partes Claro. privadas, por ejemplo, ellos no te llevan el bebé inmediatamente. En cambio, Claro, es como todo, pues. Claro, hay hospitales que tienen claro, diferentes técnicas, diferentes. exacto, los hospitales públicos es como que tienen otro manejo, ¿sí? Claro, claro. Sí, así pasaba en el Amal y el Niño, que nosotras vimos 4 chicas que estaban internadas por haber dado a luz, y Sí. en todas las historias clínicas, en la parte de medicamentos, a todos le daban oxitocina y ketorolac para el dolor. Solamente Sí. a una le reemplazaron el ketorolac porque era alérgica por el paracetamol. Ah, mira. Sí. Sí, por eso cada institución es diferente, digamos. Bien. Cuando reaparece la menstruación, el retorno de la menstruación varía. Si la mujer no amamanta, como decíamos hace rato, la regla reaparece a las 6 u 8 semanas después del parto. En cambio, si la mujer amamanta, en general, el ciclo menstrual puede comenzar hasta las 4 o 6 meses después del parto. Sin embargo, puede no aparecer hasta que no pare de amamantar. Bien. El reinicio de las relaciones sexuales, en general se recomienda tener relaciones después de pasado el puerperio. Debe esperar a que desaparezcan los loquios y que haya cicatrizado alguna episiotomía o algo que se haya realizado, ¿sí? O que se cierre el cuello del útero también, ¿sí? Los ejercicios también se deben esperar, debe haber un tiempo, ¿sí? Pero es importante fortalecer la vagina, el perineo, ¿bien? Realizando los ejercicios de Kegel, que es la contracción, los cuales consisten en encontrar los músculos que controlan el flujo de la orina. Bien. Profe, una pregunta. ¿Qué hay de cierto sobre el mito que, deben respetar la cuarentena y todo eso porque corren más riesgo de quedarse embarazada? Que es un mito, que todo claro, es un mito. Dentro de lo que son los control de, que eso lo vimos, recuerdo. Eso lo vimos cuando vimos anticoncepción. Bien, eso es un mito. Recuerden cuando vimos anticoncepción, todos los métodos, y dentro de los métodos estaba el de la lactancia materna. ¿Se acuerdan cómo era el de la lactancia? Método natural. Es un método natural, pero ¿cuándo funcionaba? Cuando la lactancia. Cuando el bebé. ¿Pero cómo? Cuando se le daba cada 3 horas exactas al bebé. Exacto, cuando era lactancia exclusiva y cuando se respetaba las 3 horas de lactancia, ¿sí? Si la alternaban con lactancia y fórmula y pasaban más de 4 o 5 horas, ahí la madre corre riesgo de quedarse embarazada por los niveles hormonales. Recuerden que eso ya lo vimos, por los niveles hormonales. Entonces la madre va a volver a ovular y su ciclo va a volver a ser normal. En cambio, si se usa la lactancia materna como método natural, debe respetarse las 3 horas, ¿sí? Si no, no. Pero hay toda una explicación que por qué no deben tener relaciones sexuales inmediatamente después del posparto, ¿sí? Como decíamos hace rato, por los loquios y por el cuello del útero que no va a estar cerrado, ¿sí? Hay más peligro de que haya una infección en el útero. Bien.
El puerperio propiamente dicho, que era la otra clasificación, son los primeros 10 días. Las características corresponden en el periodo de máxima involución, o sea, retrocede de los órganos genitales. Mayor derrame loquial, o sea, es cuando más va a haber loquios, y ya hay una instalación de la secreción láctea, es cuando aparece la leche madura, que le llamamos nosotros, ¿sí? Que eso nosotros van a hacer un trabajo práctico sobre lactancia, porque es importante que sepan todos los periodos de la lactancia, ¿bien? Las modificaciones locales, el útero pesa entre 1.200.000 y 1.500.000 y tiene de 25 a 30 centímetros. El útero involuciona, allá son de 2 centímetros por día, ¿sí? Esto es muy importante en tener en cuenta, sobre todo cuando estamos en lugares en donde no hay presencia de médico todo el tiempo y tenemos una puérpera, ya sea lejos o que no pueda acceder al control. Nosotros podemos hacer el control de estas puérperas viendo esto, que el útero involucione como debe ser, o sea, 2 centímetros por día, ¿bien? Disminuye primero la frecuencia de las contracciones, porque para que el útero se involucione hay contracciones, ¿sí? Y más tarde la intensidad de las mismas. A las 12 horas de posparto, la frecuencia de las contracciones es de 1 a 10. El cuello del útero alcanza su consistencia al tercer día recién del posparto, ¿sí? Los genitales externos retoman su aspecto normal, el pigmento de la cara, los senos, abdomen se aclaran lentamente, las grietas pierden su color rojizo y adquieren tinte enacarado. Los loquios, la duración, la cantidad, el aspecto, la composición, el olor, eso hay que registrar muy bien también. Duran de 15 días, la cantidad es de 800 a 1000 gramos los primeros 5 días, 1500 el resto del puerperio. ¿Sí? El color, el primer día van a ser sanguíneos, el tercer, cuarto día van a ser cero sanguinolentos, al séptimo día son cerosos, o sea, son como grasa, ¿sí? Ya pierden el color rojizo. A los 21 días hay ligeros derrames sanguinolentos pequeños, un pequeño retorno. ¿Por qué es importante saber todo esto, sobre todo de los loquios, ¿sí? Porque si yo tengo, después de los 10 días, tengo todavía loquios, por ejemplo, en el séptimo día, cuando ya tienen que ser cerosos, siguen siendo sanguinolentos, quiere decir que algo no está bien, ¿sí? Por eso debo ser muy, tener muy presente qué pasa en cada periodo del puerperio para saber cuándo hay una alteración, ¿sí? Bien. El abdomen, la pared del abdomen están flácidas, no va a estar duro, ¿sí? Los 12 primeros días el útero tiene una ubicación abdominal, o sea, el primer día a nivel del ombligo. Como nosotros vamos a ver cómo evoluciona el útero, midiendo a través dónde está el ombligo, o no, ¿sí? El séptimo día, a mitad de la distancia entre el ombligo y el borde del pubis, y después de los 12 días desaparece a la palpación, ¿sí? Quiere decir que ya volvió a la cavidad, ¿bien? Bien. Va a haber una caída hormonal. Bien. Y acá aparece la lactancia. La lactancia, la prolactina, es la promotora específica de la lactación, ¿sí? Pero el cortisol y otras hormonas son necesarias para el establecimiento de la secreción. La eyección láctea, o sea, la leche segregada, es vertida al pezón, facilitando así la extracción de la misma por la succión del recién nacido. Recuerden que la lactancia va a haber producción según la succión del recién nacido. Eso es un mito, que no tengo leche, ¿sí? Eso es un mito. La leche está, nada más que hay que estimular con la succión para que salga, ¿bien? Hoy por hoy vienen muchos dispositivos que hacen que nosotros nos podamos extraer los saca leche, extraer en caso de que el recién nacido esté en incubadora o por cuestiones de trabajo no lo esté, que no se respeten las 3 horas, ¿bien?
Bien, la lactancia, aumenta la secreción del calostro, aparece la secreción láctea hacia el tercero o cuarto día. Recuerden que el calostro es la primera inmunización que tiene el recién nacido, ¿sí? Porque es la primera leche que le llaman también, que tiene muchas vitaminas, proteínas, tiene de todo. Y no necesariamente la leche materna tiene eso, la leche después del cuarto día. El calostro es lo más importante, que es más clarito que la leche, ¿sí? Bien. ¿Sabe qué es la patita? Después, entonces tenemos el puerperio alejado, que es entre los 11 y los 45 días. Esperen que se... ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bien, porque no me están dando el internet para pasar la diapositiva, por eso me tildó la caja. Bien. Vamos a pasar a ver otro Power donde habla de... A donde tengo más, cómo va. Porque imagínense, todos los órganos vuelven al estado natural de antes. Y ahí nosotros tenemos que acordarse de qué pasaba con el sistema digestivo, el urinario, todo, ¿no? Entonces todo eso involuciona, vuelve a estar a su estado anterior, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, ahí veo que se me activa el power, que no sé qué pasa, esta compu está lerda. Bien, vamos entendiendo más o menos el puerperio. ¿Sí? Bien, hasta que se me abra. Profe. No sé si aparece que se va a cortar la llamada o no. No. Profe, ¿puede explicar sobre el control de la involución del útero mediante las palpaciones? El útero va a involucionar 2 centímetros por día, ¿sí? Y según en qué puerperio estemos, va a ser a dónde se va a encontrar. A dónde se va a encontrar el útero, ¿sí? Si es en el puerperio inmediato, si en el mediato, si en el tardío, ¿sí? O el propiamente dicho. Entonces, nosotros vamos a palpar el útero, como decía hace rato, el power, de acuerdo a los días que tenga de puerperio, va a ser donde se va a ubicar el útero. Así como en el embarazo, nosotros vamos viendo cuántas semanas tiene de acuerdo a la palpación del útero, ¿sí? Así va a ser la involución, cómo se va a ir volviendo a la cavidad pélvica el útero, ¿sí? ¿Lo ven ahí al Power? Sí, profe. ¿Sí? ¿Que es uno bordeaux? Ajá, el de cambio psicológico. Ajá, sí. No me deja. No sé si me hago entender lo que me han preguntado. Y ya cuando el puerperio va terminando, o en el puerperio tardío, el útero, ya no lo debemos palpar al útero, ¿sí? Y eso va a pasar. ¿Cuánto decíamos que duraba el puerperio? ¿Se acuerdan? De 45 a 60 días. Entonces, a los 40 días, 45 días, ya no lo debo sentir al útero, ¿sí? Ya no lo debo palpar al útero, porque ya entra otra vez en la cavidad pélvica, ¿sí? Entonces, recuerden, va a 2 centímetros por día. Según la palpación que yo
vea, voy a saber si está involucionando bien o si está anormal. Yo lo voy a palpar al útero. Está y se toma de referencia el ombligo, ¿sí? Entonces, yo ahí voy a saber si la involución del útero es normal o no. Y ya para los 40 días ya no lo debo palpar, porque ya entra en cavidad. Y cuando estamos embarazados es al revés, ¿sí? Es al revés. Más o menos han entendido, no sé quién me ha preguntado. Que ahí en el Power, ahora cuando les pase, ahí dice, creo que en una de las imágenes dice en qué día y dónde va el ombligo. Bueno, esto es lo mismo que dijimos ahora, el puerperio es el periodo de tiempo que transcurre desde el parto hasta que los órganos reproductores de la mujer recuperan su estado de normalidad tras los cambios fisiológicos producidos durante el embarazo y finaliza cuando aparece la primera menstruación. O no, porque acuérdense que hace rato vimos que si hay una lactancia exclusiva, el periodo de menstruación tarda. En cambio, si no hay una lactancia exclusiva, aparece más rápido, ¿sí? Esta también es otra clasificación. Tenemos la primera fase o puerperio inmediato, la segunda fase que es el pregunta, no sé quién preguntó, del útero. Las contracciones uterinas. Disculpe, Sí, se sí. cortó recién, no sé si soy yo o se cortó cuando estaba hablando. Sí, cortó, profe, chicos? yo la dejé de escuchar cuando dijo 2 fases. Bien. Entonces acá teníamos que son 3 fases, por ejemplo. El puerperio inmediato, el precoz y el tardío, ¿sí? Que ahí dicen el tiempo que dura cada uno. Bien. Después tenemos acá en el útero las contracciones uterinas y frecuentes, las contracciones uterinas frecuentes. La involución disminuye su forma y tamaño, que era lo que venimos viendo, y efectúan esto también, las contracciones, y que va disminuyendo unos trazos también, ¿sí? Acá en esta imagen vemos, en el momento del parto, el útero está a nivel del ombligo, ¿sí? Que también hablaba, hace rato me preguntaron eso. ¿Y cómo va a involucionar? Al tercer día va a estar por debajo del ombligo. Al quinto día, al tercer día, al quinto día, al séptimo día y al noveno día ya directamente no lo debo palpar, ¿sí? Porque ya entra en la cavidad abdominal, ¿bien? El útero, ¿cómo yo voy a valorar si la contracción es normal? A través de la palpación, ¿sí? La palpación del fondo del útero, que ahí en esa imagen demuestra cómo vamos a palpar. La consistencia tiene que ser firme, porque si era blando, ¿qué pasaba con ese útero si era blando? Que yo recién lo dije. ¿Qué pasa? ¿Tienes blando? Puede ser que esté blando porque quedaron. ¿Sale? No, yo recién lo dije. ¿Ves que no me escuchan? ¿Ves que no me escuchan cuando yo hablo? ¿Qué pasa cuando el útero está blando? Vuelvo a Hay una repetir. atonía uterina, no tiene tono el músculo, hay una atonía uterina, ¿sí? Entonces la atonía uterina produce hemorragia, produce una situación de urgencia, emergencia, ¿bien? Por eso, cuando yo valoro el útero en este puerperio, que es muy importante, sobre todo el inmediato, la consistencia del útero debe ser firme, porque si es blando, quiere decir que estoy en una situación de urgencia, ¿sí? Que el 80% de la muerte materna, en la muerte en este periodo de puerperio, se da por eso, por la falta de control, ¿sí? En este puerperio inmediato y por no valorar el útero. El útero debe estar firme, ¿bien? Y como vimos hace rato, que el útero para involucionar también
va a producir contracciones, ¿sí? Para que se vaya achicando, para que involucione, debe contraerse. Y recuerden que hace rato también vimos el tema de las contracciones que van disminuyendo, ¿sí? Porque va a involucionar. La forma tiene que ser redonda y lisa. Después del posalumbramiento tiene que estar a nivel del ombligo, ¿sí? Esas contracciones son los famosos dolores tuerto, intuerto, eso. Puede ser, sí, puede ser, sí, sí. Como decíamos, a nivel del ombligo, es cuando nace, el útero tiene que estar ahí. Ahí dice, disminuye de 1 centímetro al día, de 1 o 2, por eso digo, estas va a depender del libro donde se saca, pero es eso, no más que eso. Al 7º día ya no se palpa, ¿sí? Eso es muy importante. Si el útero se palpa todavía al 10º día, quiere decir que algo está mal, ¿sí? Los loquios, esto es lo que yo les quería hacer ver. Los loquios, el contenido expulsado por el útero, varían en color y cantidad, indican cicatrización uterina, ¿sí? Tenemos los loquios rojos, quiere decir sangre fresca, que eso hace rato lo hablamos, abundante, de 2 a 3 días. Los cerosos, ¿te acuerdas que hace rato lo vimos también? Rosado, café, ¿sí? Son ligeros, del 4º al 7º día. Y los blancos son blanco amarillento, son escasos y se dan de las 2 a las 3 semanas, ¿sí? Ahí hay una imagen, no sé si la ven, de la cantidad donde la compresa que ponen, llámese compresa, algodón, toalla, lo que sea, hoy en día hay tantas cosas, de acuerdo al lugar donde estén y a la accesibilidad de cada uno, pero cómo va marcando cuándo es escasa, cuándo es ligera, cuándo es moderada y cuándo es abundante, ¿sí? Cuando es escasa, la sangre solo es el papel para limpiar o mancha en la toalla, ¿sí? Que son de 2 centímetros. La cantidad ligera es una mancha menor de 10 centímetros, la toalla. La cantidad moderada, una mancha menor a 15. Y la cantidad abundante, la toalla sanitaria, satura en el lapso de 1 hora. Eso es un dato importantísimo. La cantidad que satura, o sea que la compresa no absorbe ya en 1 hora, ¿sí? Y muchas veces hasta se pesan para saber cuánto flujo ha perdido y cuánto hay que reponer también, ¿sí? Porque debemos reponer eso. Reduce la dilatación en el posparto de 2 a 3 centímetros, en 1 semana de 1 centímetro, y ahí tenemos el aspecto. En la nulípara, o sea, la que nunca ha parido, y pare por primera vez, y la multípara, o sea, cuando hay muchas pariciones. Va a depender también de eso. En los cambios mamarios, la estructura de la glándula mamaria se vuelve más firme, sensible, dolorosa al tacto. Las mamas aumentan de tamaño, ¿sí? Y la producción de la leche se inicia en este proceso con la producción del calostro. La función cardiovascular, no obstante, hay un incremento temporal en el volumen circundante a causa del cese de la circulación placentaria. Recuerden que ya no hay una circulación mamá-feto, ¿sí? Eso ya se cortó. Y la placenta tampoco ya no va a necesitar tanta volumen de sangre. ¿Bien? Este hecho incide en el descenso del hematocrito, iniciado con las pérdidas de sangre producidas durante el parto, alrededor de 400 en el parto normal. En las 2 primeras semanas del puerperio son un periodo de riesgo de insuficiencia cardíaca, debido a la combinación de los cambios hemodinámicos y al consecuente aumento del gasto cardíaco. La función renal, la normalización se produce con la aparición de la micción espontánea alrededor de las 5 horas después del parto. Esto es importante que observemos y valoremos que en toda cirugía, ¿no? Que orina. Cuando ya orinan o cuando hay retirado una sonda vésica, si es que la tuviera, y hace su micción por sí sola, ahí quiere decir que la función renal está óptima, ¿sí?
como consecuencia del parto pueden haber una disminución del tono vesical, o sea, no hay contracción y puede haber pérdidas de orina, ¿sí? En la función gastrointestinal, la motilidad y el tono gastrointestinal se restablecen a medida que se incrementa el apetito y la ingestión de líquido, lo que requiere aproximadamente una semana. Hablo mucho. Profe, ya en 15 minutos se termina la llamada. Bien, ahí les hago otro link y les paso. Pero vamos viendo, ¿no? Cómo todos los órganos tienen que volver a su estado natural antes de estar embarazada. Y ya les voy a explicar también cómo va a ser la manera que ustedes van a estudiar con el programa. Recuerden siempre, para todo, hasta para rendir un parcial, ustedes estudien con el programa, es más fácil, tema por tema, y ustedes van haciendo su propio apunte. Yo les pasé ahí el libro, o tienen, como les digo, ustedes hoy en día tienen un amplio campo para investigar y poder hacer su propio apunte, ¿sí? Entonces es más rico lo que pueden ustedes hoy por hoy hacer su propio apunte, ¿no? Bien, estábamos en la función renal. Después tenemos la función gastrointestinal. Bien, después hablamos de lo que es el manejo del puerperio, ¿sí? Cómo vamos a tener estas consideraciones en general. Identificar los factores de riesgo de la hemorragia postparto. Eso es lo más importante en el puerperio inmediato, ¿sí? Es la hemorragia postparto. El control de presión arterial, el pulso, evaluar la cantidad de sangrado, altura y contracción uterina. Eso es básico, básico, básico. Y lo que es la conexión de la madre con el niño, ¿sí? Después vamos a tener los cambios psicológicos. Los cambios psicológicos, vamos a tener algo que se llama blues puerperal, ¿sí? Blues puerperal. Aparecen en periodos de irritabilidad, fatiga, acceso de llanto sin razón, pérdida del apetito, dificultades para conciliar el sueño y aumento de la susceptibilidad. Si estos síntomas aparecen entre los 3 a 5 días posteriores al parto, se llama blues puerperal, ¿sí? Después tenemos lo que es la depresión postparto, ¿sí? La depresión postparto es el episodio depresivo que comienza después del parto, ¿sí? Entre las primeras semanas hasta la semana 6, ¿sí? Hasta los 6 meses, quiero decir. Va a aparecer como tristeza, bajo de ánimo, a pesar de que es un momento tan lindo, se va a sentir infeliz, se siente desgraciada, depende de la situación que se dé. Siempre hablamos que ojalá un embarazo o un parto se dé en las mejores condiciones, ¿no? Pero no siempre se da, entonces aparece esta tristeza, ¿sí? Acompañada de lo que supuestamente tiene que ser algo lindo. Va a aparecer irritabilidad, ¿sí? Con frecuencia acompañada de la tristeza. El paciente puede presentar estar irritable con sus otros hijos, con el recién nacido y hasta con la persona que lo acompaña, ¿sí? Hay fatiga, ¿sí? Se siente agotada, y aparece esto de la incapacidad para disfrutar. Lo que antes era placer, ahora no, ¿sí? Recuerden que cuando está el recién nacido depende el 100% de nosotros, de la mamá, por el hecho de la lactancia materna, ¿sí? Entonces esta mamá deja de hacer las cosas normales como alimentación, la emicción, la catarsis, el momento del baño, ¿sí? El momento de ocio, queda desplazado porque debemos atender a este recién nacido que depende de nosotros, ¿sí? Por eso aparece esto. Aparece la ansiedad también, ¿sí? La ansiedad en la forma aguda
del temor a quedarse sola con un bebé, ¿sí? A que grite, no querer comer, se ahogue, todos esos miedos que tenemos las mamás cuando tenemos un bebé que todavía no lo conocemos, ¿no? Que se nos caiga cuando lo bañemos, en fin. Después tenemos la sensación de que perciben a su bebé como un objeto en lugar de sentir que ha dado a luz un ser vivo, ¿sí? Algo lindo para el mundo, en fin. Bien, después tenemos lo que es la psicosis puérpera. La psicosis puerperal ya aparece algo que está mal. ¿Qué era psicosis? Porque hasta el momento es algo que todas podemos llegar a sentir, ¿sí? Esta depresión postparto, este blue puerperal, ¿sí? Esta fatiga, este cambio de emociones, porque son todas cosas nuevas. Pero cuando hablamos de psicosis puerperal, ¿qué ustedes opinan? ¿Qué era psicosis? ¿Se acuerdan de eso? Vimos en salud mental. Es un Ya trastorno que, mental. exacto, ya quiere decir que la mente, no solo las emociones, porque antes están afectadas las emociones, ¿no? Pero acá ya hay una alteración de la mente, ¿sí? La psicosis puerperal dentro de la clasificación del DSM-4 o el 5, que es la clasificación de las enfermedades mentales, el manual de clasificación de las enfermedades mentales, habla que es un trastorno psicótico no especificado, ¿sí? Se observan en mujeres que acaban de tener un hijo y es un síndrome caracterizado por la depresión, las ideas delirantes y pensamientos de dañarse a sí mismo y al niño en este periodo puerperal, ¿sí? Yo siempre cuento del caso de la chica de Salteña, creo que es Jujeña, que mató su bebé, de su recién nacido. Hay varios casos, pero hay uno muy conocido, Tejerina, creo que es. La que apuñaló al bebé en la caja. Exacto, que lo apuñaló porque en ese momento tuvo una alucinación visual. Y recuerden, cuando tenemos una alucinación visual o auditiva, estamos ya hablando de una patología mental, ¿sí? Que ya es otra cosa, no es la simple depresión que me agarra porque me siento incapaz de criar un recién nacido, no. Pero para que se dé esto, debe haber un precedente de alteraciones mentales, ¿sí? Debe haber ya un antecedente de que esta mujer tuvo problemas mentales antes o antecedentes a nivel familiar de psicosis puerperal o alguna enfermedad mental que desencadena, en este caso, esta mujer que nunca lo ha tenido, desencadena con este shock de emociones, que es lo que significa tener un recién nacido o haber pasado todo el proceso de estrés de lo que significa traer una vida al mundo, ¿sí? Entonces, en este caso, donde tenemos una psicosis puerperal, el cuidado de enfermería y la atención de recién nacido va a cambiar, ¿sí? Va a cambiar porque nosotros podemos dejar al recién nacido con la madre. No, no podemos dejarlo. No está bajo el cuidado de la madre en ese caso, porque pasa esto que lo puede matar, ¿sí? Porque va a tener una alucinación o va a tener algo y lo va a matar. Entonces, nunca debe estar en cuidado de la madre. Siempre va a haber terceros que se hagan cargo de este recién nacido, obviamente tratando de limitar el contacto, ¿sí? No vamos a poder en este caso que tomen lactancia materna, ¿sí? Tampoco, porque en ese momento puede tener un brote la paciente, puede desencadenar una agitación motora y puede causar daño, ¿bien? Entonces, el acercamiento va a depender de acuerdo a la adaptación del momento, ¿sí? Y en qué estado esté. Si no, no hay control, ¿sí? Bien. Después vamos a hablar de lo que son las complicaciones del puerperio. Las complicaciones del puerperio van a ser la infección puerperal, ¿sí? Si es que han quedado restos adentro del útero, llámese resto, llámese ya sea restos de placenta o algo, una gasa, algo que hayan dejado, que hayan usado en el procedimiento, ¿sí? Recuerden que tenemos dos tipos de parto, ¿no? El parto instrumental, que es la cesárea, y el parto vaginal, que es el parto. Otra complicación es la hemorragia, otra complicación es la tromboflebitis, la mastitis,
y la oligoanuria, también es una complicación del puerperio, ¿sí? Las hemorragias puerperales son, se pueden dar por la contracción uterina insuficiente, que es la atonía uterina, que era lo que hablábamos temprano, ¿sí? La retención de restos endometriales, ¿sí? Que hacen un trombotaponamiento, que es cuando no se logra sacar toda la placenta, o si hay una mala tracción para sacarla, pues muchas veces no esperan que se haga naturalmente y tiran con el cordón y dejan restos, también eso produce hemorragia, ¿sí? Porque sigue irrigada la placenta, o sea, sigue como teniendo contacto con el útero cuando ya no tiene función, no sé si me hago entender. Entonces se produce esta hemorragia, ¿sí? Y las heridas obstétricas sangrantes, dentro de lo que es en la placenta, o los desgarros vaginales también, cuando hay un parto prematuro, en parto en avalancha, que le llamamos, que es un parto que dura corto tiempo, o sea, que se da rápido, ahí vamos a tener también esta hemorragia, ¿sí? Bueno, después van a ver ustedes, cuando les pase el power, una imagen de lo que es un hematoma vulvar posparto que se hace, y lo que son las trombosis venosas también en el posparto, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los síntomas de esta hemorragia posparto? Es pérdida de sangre por la vagina, afectación del estado general, ¿sí? De acuerdo a la cuánta sangre ha perdido, y alteraciones en la contracción del útero, o sea, la subinvolución. Las intervenciones de enfermería es evaluar la hemorragia, que hace rato lo vimos cómo vamos a evaluar una hemorragia, cuidado de la puérpera sangrante, ¿sí? Signos vitales, oxigenación, ¿sí? El manejo uterino, cómo vamos a ir controlando este útero, esta involución, ¿sí? Lo dijimos, entre 1 o 2 centímetros, ¿sí? Los cuidados psicológicos, porque también se ven alterados, y el cuidado también a lo que es la familia, ¿no? Porque está involucrado toda la familia también. Toda la familia en este momento que es de urgencia, que es la hemorragia postparto, ¿sí? Bien. Bien, bien. Después tenemos como consecuencia la fiebre puerperal también, que se va a dar por una infección, ¿sí? Bueno, ahí vamos a poner los signos vitales, ¿sí? La hidratación. La fiebre postparto se puede dar no en el inmediato, recuerden, ¿no? Ya cuando, por periodo tardío. En las mamas se da una mastitis, ¿sí? Que es la inflamación, ¿sí? Es por la leche que no se saca, ¿bien? O también dicen que es por una bacteria que tiene la boca del recién nacido, y alguna lesión que tenga en las mamas, un pezón que no haya sido bien formado, también pueden entrar. Pueden darse por las vías urinarias, ¿sí? Que haya una infección urinaria, por las vías respiratorias, alguna intrahospitalaria o que esté cursando alguna infección respiratoria, las heridas perineales y las venas de las piernas, ¿sí? Bien, eso sería lo que es las consecuencias a grandes rasgos, lo que es el puerperio. Bien. Yo cuando pueda les voy a pasar los power, me anda yema la computadora. Pero apenas pueda les voy a pasar. Después tengo otro power donde hablamos, no, es lo mismo, de lo que es la parte psicológica. Bien, han entendido más o menos dentro de lo que es la informalidad, que odio de la digitalización. No es lo mismo estar en vivo y en presente. Sí, Bien, ¿han entendido más o menos este periodo del puerperio? ¿Sí? Bien, bien, bien. ¿Alguna pregunta? Sí, profe. En la práctica que fuimos el otro día a La Rioja, ahí la enfermera ahí nos enseñó cómo le teníamos que, o sea, después del parto, para, ¿cómo es?
el sangrado, cómo había que fijarse, ¿viste? Bueno, después había una chica que Ujú, como que tenía pérdida de coágulos y ahí fue ella y ujú. le apretó porque dice que eso tiene que salir todo, porque si no se le Exacto, inflama, sí, le da dolores, así que exacto, sí, sí, eso sí, 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 eso debe salir todo, sí. sí, Y obviamente que va a depender de cada persona, ¿sí? Uno como mamá va a decir, ah, pero yo no tuve eso, y no, porque cada persona es diferente, ¿recuerdan? A mí, por ejemplo, en mi cesárea directamente, no, apenas en mi puerperio inmediato, por decirle, apenas un sangrado, pero nada, y de ahí no tuve nada de loquio, pero nada, nada, fue como una menstruación normal, 3, 4 días y listo. O sea, cada mujer, por supuesto, va a depender de cada fisiología o cada cuerpo, ¿no? Pero lo general sería eso. Y lo sobre todo, lo que siempre hacemos hincapié, que eso es responsabilidad de la enfermera, ¿sí? Es el control de la hemorragia posparto. Siempre alucimos eso, es la valoración del útero cuando se contrae, ¿sí? Cómo se va contrayendo, si no, qué es atonía uterina, el color de la oxigenación también, porque en la pérdida de sangre vamos a perder el color de los tejidos, ¿sí? Entonces, y también la valoración del estado vigil de la paciente, si está lúcida, si está somnolienta, si pierde la lucidez por rato, quiere decir que no hay una buena oxigenación en el cerebro. O sea, acá hacemos lo que es enfermería materno-infantil y pediatría. Nosotros vamos a poner en práctica todo lo que venimos estudiando desde el primer año, ¿sí? Ustedes vean, eh, vayan viendo que se da eso. Debemos saber anatomía, sí o sí, para poder entender todos estos procesos y todo lo que vimos de patologías en adultos, todo lo que es medio interno, todo eso, cómo se va aplicando a todo esto. Por ejemplo, lo que es materno-infantil, que es supuestamente un proceso fisiológico normal de la mujer, pero cuando no es normal, cuando ya es patológico o cuando no tenemos los cuidados pertinentes, se complica y ahí es donde debemos usar todas las estrategias y todo el conocimiento que tenemos, ¿sí? Por eso es importante poner en práctica todo lo que vamos estudiando, todo lo que leemos. Como yo les digo, ustedes hoy por hoy, chicos, tienen un montón de herramientas. Hay videos, hay power bajados, hay libros. Bueno, ahí yo les pasé ese libro que es muy actual, que es de los chicos que han rendido la especialidad de materno-infancia, han usado ese libro que yo les pasé. O sea, hoy por hoy ustedes pueden, ¿cómo se dice? Aprender, no de aprender de aprendizaje, sino de aceptar en su mente, digamos, el conocimiento. Tienen muchas maneras de que eso quede en ustedes. Es como yo les decía, ustedes sí o sí tienen que ver un parto, tienen que ver una cesárea, tienen que ver un recién nacido, porque eso les queda tanto que cuando estén en presencia de un parto o una atención de un recién nacido que se puede dar en cualquier lado, ustedes van a recordar, ¿sí? O lo mismo que han visto en clase y se han prestado atención de lo que hablamos, de lo que comentamos. Por eso a mí me gusta que sea siempre participativa la clase. Ustedes lo han podido ver en las prácticas, ¿sí? O lo van a ver en sus trabajos, dependiendo de dónde trabajen. Pero siempre vamos a tener, hasta en la familia o hasta en ustedes mismas o las que están embarazadas, van a decir, ah, mira, esto me va a pasar o esto me pasó o esto no me pasó, ¿sí? Pero más o menos tenemos un margen de lo que puede pasar o tiene que pasar. ¿Bien? ¿Bien? ¿Está ahí? Bien. Bueno, anoten la guía de preguntas que les voy a hacer para que vayan estudiando, ¿sí? Los temas que van a entrar en el parcial. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Anoten. Por ejemplo, vamos a ver.
El proceso del parto, ¿eso rindieron? No han rendido eso, ¿no es cierto? Tomamos 1 y 2 la vez pasada, creo, ¿no es cierto? La unidad 1 y 2, pues Sí, profe. Parto no bien, entró. no entró. Bien, ahora va a entrar. Vamos a ver lo que es proceso de parto, ¿sí? Mecanismo de trabajo de parto, episiotomía, digamos todo lo que es la unidad 5. Yo cuando les diga, por ejemplo, describa el proceso de trabajo de parto, no es que van a nombrar, ¿sí? Ustedes tienen que nombrar cada una y describir cómo es todo el proceso, ¿sí? La pregunta tiene que ser completa. Recuerden que este examen es definitivo de lo que va a ser, que van a aprobar o no la materia, deben aprobar sí o sí, sobre todo los chicos que no han rendido el parcial número 1 o que les ha ido mal, ahora van a rendir los 2, ¿sí? Porque después ya no hay más fecha. Sí. Se le cortó justo. Usted dijo proceso del parto, mecanismo de trabajo del parto, esos son los dos que va dictando. Ah, bien. ¿Pero ahí me escucha? Sí, profe, Ahí, yo profe, escucho. justo se le había cortado. Episiotomía. Sí, anda re mal el internet. Bien, entonces tenemos el proceso de parto, el mecanismo, episiotomía, ¿sí? Los cuidados del recién nacido. ¿Vieron recién nacido cuando hicieron las prácticas? Sí. Sí, profe, pero Nosotros la enfermera, no, profe. la Sí, ajá, enfermera bien. de esa área no tienen contacto con el recién nacido. Ajá, sí, no hace percepción de recién nacido, sí. Pero es fácil eso, si ustedes lo estudian, lo buscan, es re fácil. Eso lo hablamos en clase, nosotros lo que es la recepción, que era secarlo, aspirarlo, poner las vacunas, no es difícil, poner las gotas para los ojos, Sí, y dijimos el sí, eso porqué, vimos. es fácil. Lo vimos ahí Bien, cuando estuvimos en el parque. sí, sí, eso se hace todo rapidito. Bien, entonces después vamos a ver las complicaciones del parto, ¿sí? Y ahí tienen rotura prematura, distocia, embarazo múltiple, parto precipitado y todo eso, ¿no? ¿Serían todas las complicaciones, profe, o algunas? Sí, todo. O sea, yo les doy la ¿Todas? guía, ustedes tienen que estudiar todo, no es Bien. que yo les digo lo que les voy a tomar, no. Yo les voy guiando qué cosas de cada unidad voy a tomar. Por ejemplo, de la unidad 6, no voy a tomar alteraciones del recién nacido prematuro, no la voy a tomar, ¿sí? Porque eso no lo vimos, eso no lo voy a tomar, pero sí lo anterior, todas las complicaciones. Y bueno, de esta unidad que vimos ahora, el puerperio fisiológico, ¿sí? Lo que es concepto, fisiología, valoración de enfermería, ¿bien? ¿Cómo dijo, Y profe? trastornos psicológicos, valoración, puerperio fisiológico. Trastornos psicológicos en el puerperio, eso también, lo vamos a tener en cuenta para tomar el parcial, y nada más, eso es. O sea que va a ser parte de las 5, parte de las 6 y parte de las 7, ¿sí? Los chicos que adeudan el primer examen van a rendir también el sábado, ¿bien? Con la misma guía de preguntas que hicimos la vez pasada. A los chicos que les fue mal en el primero también van a rendir ahora, ¿sí? Recuerden que este parcial es muy importante. Recuerden que debemos aprobar sí o sí. Yo la próxima vez que vaya a Imogasta, o sea, después de esta vez, va a ser para recuperatorio, presentación de trabajo si es que les ha quedado, pero ya no tenemos más fechas y deben aprobar. Recuerden que ustedes son cortes cerradas. No sé cómo harán si es que no regularizan, ¿sí? Así que eso es otro tema. Pero tratemos de que todos salgamos bien, ¿sí? Ustedes deben hacer un examen que lo puedan defender, ¿sí? No me digan, me fue mal, pero si no han escrito nada, yo no tengo cómo ayudar, ¿bien? Y si el recuperatorio
ya la última instancia o chance que les daría para los que les va mal, ya sería oral y no escrito. El oral por ahí es más fácil para que puedan expresarse que lo escrito. Pero deben saber anatomía, ¿sí? Deben prestar atención, deben estudiar con el programa. Hágame caso, chicos. Estudien con el programa, busquen si han podido imprimir el libro, hagan sus propios apuntes escritos, porque al escribirlos, al describir cada tema del programa que hemos visto, que estamos viendo, eso les va a ayudar a memorizar, les va a ayudar a entender el tema y así poderlo explicar, ¿sí? Recuerden que es una conjunción de lo que ustedes deben demostrar. El examen, ¿para qué sirve? Para demostrar lo que han aprendido, ¿sí? De la práctica, del apunte que hicieron o del interés que han tenido ustedes también de buscar y de la clase, de las cosas que hablamos en clase, ¿sí? Recuerden que yo solo les doy una guía de estudio, los guío cómo son los temas, pero ya profundizar, tienen que profundizar ustedes. Y como hablamos siempre, es la unión de lo que es toda la carrera, todas las cátedras, ¿no? Nutrición, anatomía, química, adulto, patologías, porque acá vimos de todo, recuerden, vimos diabetes gestacional, cardiopatía gestacional, de lo que es volumen sanguíneo, yo debo saber cuánto es la sangre, cuánto uno tiene de sangre para saber cuándo es hemorragia y cuándo no, el color de la sangre, lo que estábamos viendo nosotros, lo que es un hematocrito, lo que es una plaqueta. O sea, ahí está en nosotros el demostrar cuán profesional somos o no en el saber, ¿sí? Nosotros vamos a diferenciar siempre del resto de cuánto sé a la hora de poder expresarme en donde hay otros profesionales, ¿sí? O sea, no es por nada, pero a mí en mi trabajo, por ejemplo, me dicen, usted habla diferente, me dice, y soy docente, le digo así, siempre hablo como enseñando, porque hablo de más por ahí, ¿sí? Pero, o los médicos, o cuando viene la ambulancia y se lleva algún paciente, la entrega de guardias, siempre, los médicos les gusta cómo les doy yo, porque les doy completa, o sea, no es que sea diferente a mis compañeros, pero les quiero decir que uno hace la diferencia en lo que uno sabe, ¿sí? Y lo que uno lo va a asimilar para expresarlo en el trabajo. Y los pacientes mismos se dan cuenta de la calidad de atención que van a tener ustedes al atenderlo, ¿sí? No es de modo empírico, sino de más profunda la atención y la calidad de atención. Eso siempre es como algo para tener en cuenta. Bien, ¿estamos hasta ahí entonces? Sí, pero Sí, profe. Muy bien. Nos vemos entonces el sábado, si Dios quiere, a las 9 horas. Espero que no haga frío, si no me voy a helar. Así que nos vemos y cualquier cosita estamos en contacto, ¿sí? Bien, profe. bueno, Nos vemos, gracias. Nos vemos, chicos. Cualquier cosa.